anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Antes y antes canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas tendrán nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, hermanos, queridos amigos que van a escuchar este mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. La semana pasada quedamos en la parte del primer capítulo del libro que se titula ¿Cuál fue el objetivo principal de la primera venida de Jesús? Y especialmente quedamos en la parte que hablaba sobre los nombres atribuidos a este ángel antes de que se revelara que era el ángel querubín, un querubín protector, querubín cubridor. Entonces, antes de iniciar, hermanos, con la segunda parte, queridos amigos, vamos a tener una oración. Padre Santísimo, Padre Eterno, Señor, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, que sea tú, Señor, nuestro Maestro, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor, porque tu presencia es tan santa, Señor, tan pura. Y no somos dignos de acercarnos a ti, Señor. Pero gracias, Señor, por imputarnos un privilegio inmerecido, Señor, de darnos la justicia, Señor, a través de tu Hijo amado, Señor, para que nosotros podamos ir ante ti a través de la oración, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por este privilegio que nos has dado, Señor, de poder comunicarnos contigo, Señor. Aunque no somos dignos, pero con la sangre de tu Hijo amado que derramó en la cruz, nosotros somos limpiados para podernos acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque a través de tu Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, nosotros podemos ir a ti, Señor. Padre Santo, perdona nuestros pecados, Señor, y que sean palabras tuyas, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía en este estudio, Señor, que vamos a tener, Señor, cuál fue el objetivo principal de la primera venida de tu Hijo amado acá en la tierra, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, que seas tu Padre el que nos ayude, el que nos haga comprender este hermoso mensaje que es tan amplio, tan profundo, tan ancho, Señor, tan sublime, Señor. Te pedimos todas estas cosas, Padre, no porque yo lo merezca, Señor, sino por los méritos sagrados de tu amado Jesús. Amén, Señor, amén, amén. Entonces, mis queridos amigos, disculpen, mis queridos hermanos que van a escuchar este tema tan importante, vamos a seguir en la parte que quedamos. Dice lo siguiente: cuando se aplican a este ángel estos nombres, ¿cuáles fueron esos nombres? ¿Se acuerdan? Los nombres que dijimos que se aplicaban a este ángel. El nombre que se aplicaba es Lucero, ¿verdad? Hijo de la mañana, que viene del hebreo Elel Ben Chahar, el que brilla, hijo de la mañana. Entonces también vimos que en varias partes de la Biblia estos nombres se denominan a Jesús. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:16 a Jesús se le llama la estrella resplandeciente. Eóforos, la palabra griega Ióforos, ¿verdad? Ióforos, estrella resplandeciente. Entonces vemos allí que también a este ángel se le denomina estos nombres muy importantes, destacando el puesto que él ocupaba cuando él no había caído, ¿verdad? Cuando este ángel era un ángel perfecto, ocupaba un gran puesto en el cielo, estaba en la presencia de Dios, estaba en la gloria de Dios, y allí podía
podía percibir esos rayos de luz del Padre, del Hijo y del Padre. Entonces dice allí, dice, cuando se aplican a este ángel estos nombres, es antes de su caída. Nombres como el Eóforos, Lucifer, etc. Y estos nombres se aplican para destacar su excelsa posición que una vez ocupó en el cielo. Ninguna de estas denominaciones es nombre propio, más bien son términos atributivos que denotan la excelsa posición desde la cual cayó, ¿verdad? Son nombres atributivos que denotan la excelsa posición de la cual cayó este ángel. Sigue diciendo el libro, El deseado de todas las gentes, ¿verdad? Que es otro libro que escribió Ellen White. El deseado de todas las gentes, página 706, dice lo siguiente. Dice que este ángel estaba en la luz de la presencia de Dios. Este ángel, fíjense lo que dice la Biblia, y mira como el deseado de toda la gente, también la sierva de Dios, pudo entender esto a través de la escritura. Dice que este ángel estaba en la luz de la presencia de Dios. Era el más excelso de todos los seres creados y el más encumbrado en revelar los propósitos de Dios para el universo. El deseado de toda la gente, página 706. Dice, a pesar de que este ángel gozaba de todas estas bendiciones, se llenó su corazón de maldad, ¿verdad? A pesar de que gozaba de todas esas bendiciones, la Biblia dice que se llenó su corazón de maldad y pecó. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 al 16, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Ahora, la palabra contrataciones se puede deducir como mercadería o comercio, y en sentido figurado, engaño. Se puede también denominar engaño, deducir como engaño, en sentido figurado, siendo que se relaciona a la astucia y el engaño con la actividad mediante la cual un comerciante se enriquece. Por ejemplo, así como pasó con el rey Tiro. Por ejemplo, Ezequiel 28 está hablando del rey de Tiro, pero Dios quería mostrarle a través de la historia del rey de Tiro lo que le había sucedido a Tiro, a este rey pagano, a este rey mentiroso, a este rey engañador, a este rey que se hizo rico, que obtuvo ganancias por sus engaños, por sus mentiras, por sus falsas cosas. Entonces este rey es una figura de lo que sucedió en el cielo con Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, a través de las generaciones, después de que él pecó, después de que hizo caer a Adán y Eva en pecado, ¿qué ha hecho, hermano? Implantar su propio carácter a los hombres, hermano. Y los hombres prácticamente imitan lo mismo que él hizo en el cielo. Y ustedes, o más adelante vamos a ver esto. ¿Cómo podemos ver lo que sucedió en el cielo? A través de las historias de los reyes en la Biblia, de esas historias de los reyes paganos. Cómo vemos la misma figura de lo que sucedió en el cielo, mis hermanos, a través de muchos reyes. Y por ejemplo, Tiro es uno de ellos. Tiro es un rey que nos muestra más o menos la figura de lo que sucedió en el cielo. Y esto es lo que Dios quiere mostrarle a Ezequiel. En Ezequiel 28 esto es lo que Dios quiere mostrarle a Ezequiel. Sigue diciendo, siendo que se relaciona la astucia y el engaño con la actividad mediante la cual un comerciante se enriquece. Eso significa la palabra contrataciones, se puede deducir como eso, como mercadería o comercio, y en sentido figurado como engaño, siendo que se relaciona la astucia y el engaño con la actividad mediante la cual un comerciante se enriquece. Como pasó, dice, como pasó con el rey Tiro. Por sus fraudes y mentiras, su corazón, por sus fraudes y mentiras, su corazón, dice allí, por sus fraudes y mentiras, su corazón se llenó de avaricia por querer más de lo que tenía. Lo mismo que sucedió con Satanás. En el cielo, ¿qué pasó con Satanás, hermano? Después de que Dios lo había
lo había dotado de toda esa plenitud de gloria que él tenía, de todo ese puesto tan elevado, mis hermanos, o queridos amigos también, de todo ese puesto tan elevado, Satanás, ¿qué hizo? Quiso ir más allá de lo que Dios le había dado, quiso ir más allá de lo que Dios le había dado, le había otorgado a él, le había dado una administración muy hermosa, mi hermano, un puesto muy especial, pero él, hermano, lanzó por tierra todo lo que Dios le había dado. Quiso ir más allá, así lo mismo que le sucedió a Rey Tiro, hermanos, lo podemos ver lo mismo que le sucedió a Satanás en el cielo. Es decir, en la historia de lo que le pasó a Tiro, podemos ver la figura de cómo pecó y cayó este ángel, que fue movido a tener un puesto más elevado y ser igual a Cristo, y ser igual que Cristo. Es decir, Satanás quiso, hermanos, tener un puesto más elevado y prácticamente ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo. Él quería usurpar el trono de Dios, hermano. Quería ser parte del consejo de la divinidad. Entonces, hermano, quiso ir más allá de lo que la responsabilidad que Dios le había dado. Quería otorgarse cargos a los cuales Dios no le había autorizado. Solamente la divinidad podía estar en ese consejo especial, hermano. Cristo, el Padre, el Espíritu Santo son los únicos que podían estar en ese consejo, hermanos, de la divinidad. Entonces Satanás, este ángel, cuando era un ángel perfecto, él quiso ir más allá, hermanos. Quiso ir más allá de lo que Dios le había dado. Y dice, a tener un puesto más elevado y ser igual a Cristo. Y ser igual que Cristo. La avaricia de este ángel, dice, le llevó a querer ocupar el puesto para pertenecer a los consejos divinos, que solo pertenecían a la divinidad. Vemos claramente también en el rey de Babilonia cómo quería imponer adoración hacia él mismo. En la historia del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, nosotros podemos contemplar lo mismo, hermanos. Quiere decir que a través de la historia de muchos reyes paganos, hermanos, a través de la historia de muchos personajes de la historia bíblica, ¿verdad? De nuestros antepasados, Dios la dejó revelada para que nosotros pudiéramos tener, hermanos, una imagen más amplia. Pudiésemos entender, hermanos, más ampliamente cómo fue la caída sobre el origen del pecado en el cielo de este ángel, hermanos. Todo está revelado en la Biblia, hermanos. Muchas veces es importante nosotros meditar en las historias, hermano, no leerla por leerla. No, las historias quedaron en el pasado, no nos importa. Muchas veces pasamos por las historias y no las meditamos, hermano. Muchas veces queremos pasar las páginas, pasar, y no queremos, hermanos, meditar en esas historias. Es importante, queridos amigos, meditar en estas historias. Estas historias nos hacen entender más ampliamente lo que Dios quiere mostrarnos, hermanos. En muchas historias hay profecías que Dios también, hermanos, nos hace entender. Y por eso es importante estudiar estas historias y meditarla, hermano. Meditar la Biblia hay que meditarla con la ayuda del poder de Dios. Entonces, sigue diciendo, vemos claramente que también el rey de Babilonia, como quería imponer adoración hacia él mismo, en la historia del rey de Babilonia también vemos eso mismo que sucedió en el cielo con Satanás. Vemos características muy importantes en estos reyes paganos. Lo que sucedió en la tierra con estos reyes paganos es lo mismo que sucedió también en el cielo. Por ejemplo, el rey Tiro quiso ir más allá de lo que él tenía, y por eso lo llevó a que él hiciera cosas indebidas, a que fuera más mentiroso, a que fuera calumniador, rey de Tiro. Y el rey Tiro quiso ir más allá de lo que tenía, y por su avaricia se quiso enriquecer más, yendo más allá de lo que él tenía. Lo mismo sucedió con Satanás, con este ángel, perdón, cuando era un ángel perfecto. Quiso ir más allá y se convirtió en Satanás cuando él pecó. Cuando él pecó fue que se convirtió en Satanás. Entonces, el nombre de Nabucodonosor, hermanos, o queridos amigos, el nombre de Nabucodonosor en hebreo es Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. La transliteración hebrea corriente del babilonio, Nabu,
Nabukuduri Usur. Significa que el dios Nabu proteja a mi hijo. Eso significa el nombre de Nabucodonosor, hermanos. Cada nombre, en la antigüedad, los nombres tenían significados, de los hijos de Dios tenían significados muy importantes. Y esos significados también nos muestran, hermanos, mensajes proféticos. Es decir, que Dios quería dar a su pueblo a través de los significados de los nombres de los hijos de los judíos. Dios quería dar mensajes al pueblo. Por ejemplo, en Isaías vemos los nombres de sus hijos. En el profeta Osea también vemos que los nombres de sus hijos tenían un significado también. Era un mensaje que Dios quería hacer ver al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, los mismos, hermanos, Dios quería hacer con el significado de los nombres de los judíos, quería dar un mensaje, dar a conocer un mensaje, dar a conocer su amor, su carácter al mundo, hermano, con el nombre, con el significado de los nombres de cada niño judío. Igualmente, hermanos, en la mitología pagana, los nombres de los reyes paganos y de los paganos tenían un significado de acuerdo a las deidades paganas que ellos adoraban. Por decirle así, deidades paganas, porque Satanás quería imitar a Dios en todo. Más adelante lo vamos a ver, hermano. Cómo Satanás quería siempre imitar a Dios en todo. Dios tenía la divinidad, él también quiso formar su consejo divino. Y de esta manera él quería, Satanás cuando pecó quería imitar a Dios a todos. Todos los títulos pertenecientes a Cristo, él lo quería arrojar para sí. Después de que él pecó, quería echar por tierra toda la luz de Dios y atribuirse cosas que no pertenecían a él. Entonces vemos que estos reyes paganos tenían nombres que representaban a los dioses a los cuales ellos adoraban. Por ejemplo, Nabucodonosor, ya vimos que viene del hebreo, Nebucodanestar, y la transliteración hebrea corriente del babilonio Nabu Kuduri Usur. Significa que el dios Nabu proteja a mi hijo. Era un dios de los cuales adoraban en Babilonia. Hay tantos dioses, hermanos, que adoraban en Babilonia. Este era uno de ellos. Pero el dios principal de Babilonia era Marduk. Más adelante vamos a hablar de ese dios principal de Babilonia. Entonces, ahora veremos detalles importantes sobre el rey de Babilonia, para que podamos tener una visión más amplia de cómo fue el comportamiento del ángel querubín cuando se reveló en el cielo. En Isaías, hermano, ahora viene algo más interesante, detalles interesantes acá también. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 13 al 15, se habla lo siguiente, hermanos, de este ángel. Cuando era un ángel, mira lo que sucedió. Mira por qué pecó. Tú que decías en tu corazón, mira lo que le sucedió en el corazón de este ángel. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, en estos textos, dice el libro, en estos textos de Isaías, podemos observar detalles importantes, podemos observar, mis hermanos, detalles importantes, ¿verdad? Podemos observar detalles importantes que nos muestran cuál fue la caída de este ángel, cómo fue que cayó este ángel. Aquí está hablando de este ángel, hermanos, aquí está hablando de este ángel, pero también versículo más atrás está hablando del rey de Babilonia. Entonces, la figura de lo que le aconteció al rey de Babilonia, aunque la historia del rey Nabucodonosor fue otra historia, porque según el capítulo 4 de Daniel, él se arrepintió, se humilló ante Dios después de que Dios lo hizo vivir como una bestia, 7 años, ¿verdad? Vivió como una bestia. Entonces él se arrepintió y reconoció la grandeza de Dios, pero Satanás lamentablemente no hizo eso. Satanás no hizo eso, no se arrepintió, no reconoció nunca la grandeza de Dios, no reconoció la ley de Dios, la ley de amor de Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que la historia de estos reyes paganos, nosotros podemos tener una visión más amplia de lo que sucedió en el cielo, hermano. Y así realmente fue que yo pude
comprender cómo fue el origen del pecado en el cielo, hermano, porque esto es grande. Esto es, hermano, buscarle una explicación al pecado, queridos amigos, sería buscarle una excusa. Es algo imposible, pero sí podemos tener, a través de la luz de las historias de la Biblia y lo que Dios nos reveló, podemos tener una imagen de lo que más o menos sucedió en el cielo, de lo que, para entender un poco más amplio de lo que sucedió en el cielo, hermano. Y Dios dejó revelado esto para que nosotros no seamos engañados. Y si nosotros estamos sintiendo esto en nuestro corazón, nos apartemos, hermano, porque Satanás ha implantado esta característica. Desde que, hermanos, Adán y Eva pecaron, empezó a existir la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado, Satanás ha logrado implantar, hermanos, estas mismas cualidades que él tuvo cuando pecó, la ha implantado en el corazón del hombre. Por eso muchos de nosotros, hermanos, como hombres, somos envidiosos, somos celosos, odiamos a las personas. Todas estas características pecaminosas Satanás la ha ido implantando a través de las generaciones, hermano, con la intención de borrar de nuestros corazones, de raer para siempre el amor de Dios, que es más grande, más precioso. Pero Satanás, a través del pecado, adormece nuestras conciencias y nos hace de que nosotros no podamos comprender ese amor de Dios. Nos hace olvidar de Dios. Eso hace el pecado, hermano, adormece nuestras conciencias. Entonces sigue diciendo que este ángel, ¿verdad? Aquí está hablando de cuando de este ángel se reveló en el cielo. En Isaías 14, 12, vemos cuando este ángel se reveló en el cielo. Y notamos qué fue lo que ambicionó. Notamos qué fue lo que ambicionó este ángel. Quiso levantar su trono junto a los ángeles de Dios. Fíjese, quería levantar su trono junto a los ángeles de Dios. Él quería poner en contra, hermanos o amigos, quería poner en contra a todos los ángeles. A todo el universo lo quería poner en contra de Dios. Dice, quiso levantar su trono. Quiso levantar su trono junto a los ángeles de Dios. Quería sentarse en el monte del testimonio a los lados del norte. Fíjense estos detalles. Hermanos, aquí hay bastantes detalles, bastantes expresiones que son muy interesantes a analizar. Siempre cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos, hermanos, detenernos un poco y meditar. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Por qué la Biblia dice esto? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso mostrarnos Dios con esto a través del profeta que escribió esto? Entonces, hermano, tenemos que detenernos, queridos amigos, y poder prestar atención a cada palabra, investigarla. Estas expresiones son muy interesantes y vamos a detallar, a estudiar cada una de estas expresiones. Se dice que este ángel pretendía subir al cielo en lo alto junto a las estrellas. Él pretendía subir al cielo junto a las estrellas. Ahora, las estrellas, hermanos, es un símbolo. Las estrellas son símbolos, representan a los ángeles. Es decir, este ángel, en pocas palabras, quería subir junto a los ángeles de Dios y establecer su trono. Cuando la palabra estrella se traduce como ángel. Y ahora, ¿dónde vemos eso? En Apocalipsis. En Apocalipsis 1:20 vemos el significado de las estrellas que representan ángeles. Por ejemplo, Apocalipsis 20 dice lo siguiente, 1:20, perdón, Apocalipsis 1:20 dice lo siguiente. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué son las estrellas? Que representan ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Es decir, los candeleros en la Biblia representan las iglesias. Entonces quiere decir que el candelero o el candelabro que había en el santuario representa a la iglesia. Qué interesante. Representa a la iglesia, pero también es una representación de Cristo. El candelabro, el candelero que había en el santuario, en el lugar santísimo. Entonces, los candeleros son representaciones de las iglesias y también es una figura de Cristo. Pero también, hermanos, aquí dice que las estrellas representan a los ángeles. Y aquí vemos que en el libro de Job se denominan las estrellas como a los hijos de Dios. Dice aquí en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, se habla de las estrellas del alba. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Saben que los ángeles también son hijos de Dios. Todos los seres creados somos hijos de Dios. Todos los seres que Dios creó, que estamos en el lado de Dios, pasamos a ser hijos de Dios.
aunque muchos de esos hijos ahorita estamos extraviados, somos hijos pródigos, desobedientes, estamos extraviados. Entonces Dios tiene sus hijos que son fieles, que están con Él, pero también están los hijos que ya se han ido de Dios, prácticamente se han alejado de Dios, ya no lo toman como un padre a Dios, ya no tomamos a Dios como un padre, aunque Él nos ama, nos ama mucho. Él ama al pecador, Él aborrece el pecado, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero nosotros, el pecado no nos deja entender eso, del amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces, vemos que los ángeles, vemos que los ángeles representan a quienes son símbolos, las estrellas símbolo de ángeles, representan a los ángeles, perdón. Este ángel pretendía entonces, junto a los ángeles de Dios, levantar su trono en el monte del testimonio. Ahora, la palabra monte, hermanos, del testimonio, en hebreo, en hebreo es Ar-Moed. La palabra monte del testimonio en hebreo es Ar-Moed. La palabra Ar-Moed también se le puede decir el monte de la asamblea o monte de la reunión, también se le puede traducir como monte de la asamblea o monte de la reunión. Es decir, podemos comparar con la expresión monte de Dios en el pasaje paralelo de Ezequiel 28:16, que se usa la palabra monte de Dios. En Ezequiel 28:16 se usa esta palabra, hermano. Vamos a verla en Ezequiel 28:16, cómo en Ezequiel se usa esta palabra, monte del testimonio, o Moé, Ar-Moé, la palabra hebrea Ar-Moé, monte del testimonio. Entonces voy a buscar aquí en mi libro, en mi Biblia, perdón, en mi Biblia, la voy a poner acá en mi mesa. Voy a buscar Ezequiel capítulo 28, versículo 16, para leer estas expresiones, esta palabra Ar-Moé. Dice Ezequiel 28:16, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces Dios lo arrojó, ¿de dónde? Del monte de Dios. Entonces es una bonita expresión, ¿verdad? Que deduce el lugar donde mora Dios. Entonces, ahí vemos, hermanos, es decir, Satanás pretendía establecer en el trono de Dios, Satanás pretendía establecerse, o este ángel, antes de ¿verdad? Porque antes de ser Satanás era un ángel. Este ángel, ¿verdad? Cuando se reveló, pretendía establecerse en el trono de Dios. Entonces, para ver este pasaje con mayor claridad, veamos el paralelo entre el rey de Babilonia y este ángel. Vamos a ver un paralelo ahora para ver este pasaje más amplio entre el rey de Babilonia y este ángel, lo que le sucedió a este ángel. Entonces, este era un rey pagano, el rey de Babilonia, y en la mitología pagana, los dioses se congregaban en algún monte alto, hermanos. Los dioses se congregaban en algún monte alto. Entonces, donde decidían los asuntos de la tierra. Es decir, en la mitología pagana, hermanos, en la mitología pagana, los dioses para los paganos se congregaban en algún monte alto, un alto monte, ¿verdad? Donde decidían los asuntos de la tierra, hermano. Eso está escrito en los antiguos escritos babilónicos. El rey de Babilonia intentaría usurpar el control de los dioses, es decir, tener la autoridad suprema sobre los asuntos terrenales. Qué interesante, como el rey de Babilonia, ¿verdad? Así como el rey de Babilonia, hermanos, le sucedió también a Satanás. Están viendo, hermanos, en la mitología pagana, los dioses se congregaban en algún monte alto. Hermanos, a los lados del monte alto, los montes Ar-Moed era el trono de Dios. También se representa como un alto monte. Y también se representa a los lados del norte. Lo mismo, hermano, sucedía en la mitología pagana. Estos reyes a los lados del norte querían establecer su trono. Más adelante lo vamos a ver, hermano, en las historias escritos antiguos babilónicos. Vemos todo lo que sucedió durante esto para tener un panorama más amplio de lo que sucedió en el cielo, mis hermanos. Dice,
este rey era pagano y en la mitología pagana los dioses se congregaban en algún alto monte, donde decidían los asuntos de la tierra. El rey de Babilonia intentaría usurpar el control de los dioses, es decir, tener la autoridad suprema sobre los asuntos terrenales como rey de Babilonia. Este ángel también aspiraba a imponer su voluntad en las decisiones celestiales, es decir, gobernar el gobierno de Dios, hermano. Lo mismo que quería ser rey de Babilonia, ¿verdad? Lo mismo que él quería hacer, hermanos, cuando estuvo en la tierra, lo mismo, hermanos, quería hacer Satanás en el cielo. Entonces vemos aquí, hermanos, un ejemplo claro, ¿verdad? Un ejemplo claro se presenta cuando Babilonia sitió a Jerusalén y se llevó cautivo a los judíos. Vemos un ejemplo claro aquí, hermanos, cuando Babilonia sitió a Jerusalén y se llevó cautivo a los judíos. Hermanos, ¿cómo era el sistema de gobierno de Nabucodonosor en aquel tiempo? El rey imponía qué debía de vestirse, qué debía de comer, qué debían de hablar y a qué debían de adorar. El rey imponía, hermanos, su sistema de adoración apóstata. La imponía a que todo el que llegara en su reino tenía que obedecer estrictamente las prácticas paganas que el rey de Babilonia practicaba. Entonces, hermanos, él imponía ese sistema de adoración. Y el que se atreviera a desobedecer esas órdenes, hermano, iba a ser cortada su cabeza. Iba a ser cortada su cabeza. Iba a ser echado en un horno de fuego, hermano. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, cuando los Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Nabucodonosor? Quiso imponerle un sistema de alimentación. Alimentaciones que representaba un tipo de alimentación para adoración y exaltación y honra a sus deidades. El plato principal de Babilonia era un cerdo, hermanos. Un cerdo. Un cerdo. Y ustedes pueden ver en algunas imágenes donde se presenta un cerdo con una manzana en la boca, ¿verdad? Para que las personas lo vean más atractivo, así asado, un cerdo asado con una manzana en la boca, para que las personas lo vean más atractivo. El rey de Babilonia también quería imponer en su sistema de alimentación, hermanos, un sistema de oración, un sistema de alimentación que tenía que ver, un sistema de alimentación que identificaban sus deidades, las deidades paganas la cual adoraban a Nabucodonosor. Entonces, entre las comidas inmundas, todo lo que el rey practicaba, todo eso era en conmemoración de sus deidades paganas. Del dios Marduk, que era el dios principal de Babilonia. Y este dios estaba a los lados, en un monte alto, hermano, a los lados del norte. Porque ustedes entiendan esto interesante. ¿Por qué usted cree que Satanás cuando en el cielo, a los lados del norte, hablando verticalmente allá en el trono de Dios, él quería establecer su trono? Como fue expulsado y no pudo, ni pudo en los otros universos, porque los otros universos no le permitieron entrar a Satanás para que pecara, no le permitieron de que él los engañara. Entonces Satanás, ¿qué hizo? Vino a esta tierra, hermano, y estableció su trono en la tierra. Por eso Jesús dice, ahora Satanás es el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera, dijo Jesús, porque Satanás es padre de toda mentira y él estableció su trono acá. Entonces cuando él estableció su trono acá, él hizo lo mismo que quería hacer en el cielo, lo hizo en esta tierra. Y entonces por eso vemos que Marduk, que era el dios principal de Babilonia, que adoraba a Nabucodonosor, fue colocado a los lados del norte en el monte alto. En un lugar alto fue colocado ese dios. Y allí se iba a adorar a este dios Nabucodonosor. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, en esta figura podemos ver que el rey Nabucodonosor pretendía, hermanos, llevarse toda la adoración. Quería que todos le adorasen a él, todos le adorasen, atribuirse toda la adoración hacia él. Entonces todas las adoraciones eran representaciones a sus deidades y de manera figurativa a Satanás. Satanás le dio el poder a este rey, le dio este sistema de gobierno apóstata. Entonces Satanás, todo lo que él hacía era con adoración ¿a dónde? A Satanás. Hermanos, este sistema pagano era un sistema impuesto, contrario
a los servicios del santuario. En el servicio del santuario, hermano, y para los judíos el cerdo era el animal más inmundo. Es inmundo todavía. El cerdo es inmundo, el cerdo no se debe comer, hermano. El cerdo es el animal más cochino, por eso tiene 4 nombres que son desagradables. Puerco, marrano, cerdo y cochino, le dicen también en otros países. Por ejemplo, en Venezuela, en mi país le dicen cochino, le dicen marrano, le dicen puerco. Y cerdo también le dicen, cerdo, nombres inmundos tiene este animal. Por eso, hermanos, para los judíos este era un animal, iba en contra de sus principios. El tipo de alimentación que comían los judíos con lo que se practicaba en Babilonia. Entonces cuando el rey quiso imponer eso a Daniel, vemos que Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles, porque ellos practicaban los principios de alimentación que Dios ha dejado establecido para la humanidad, para sus hijos. Y entonces el rey de Babilonia quería imponerle un sistema de alimentación, el cual era en representación de adoración a sus deidades y adoración al rey de Nabucodonosor también, porque él pretendía ser el máximo, ser el que recibía toda gloria, toda honra. Era un rey soberbio, era arrogante. Entonces vemos aquí, hermanos, el mismo paralelo que sucedió en el cielo, sucedió también en la tierra con estos reyes. ¿Qué otra cosa, hermanos? Los nombres tenían significados muy importantes. Entonces, hermanos, vemos claramente en Daniel capítulo 1:7, ya vimos la historia de Daniel 1, capítulo 1, versículo 2 al 8, donde Daniel, que el rey quería imponerle que comieran alimentos inmundos, pero Daniel pidió, hermanos, al encargado de ellos que le ayudara en estos asuntos, y dice que Dios puso en gracia a Daniel con este pena, ¿verdad? Entonces vemos que Dios halló gracia en y pudo guardarse, no contaminarse con la comida de Babilonia. Entonces, hermanos, vemos otro ejemplo también, que apenas Daniel y sus amigos llegaron, ¿y qué hizo Nabucodonosor? Le quitó los nombres que tenían significados muy importantes a Daniel, a Misael, a Azarías y a Ananías. Le quitó esos nombres que tenían significados muy importantes hacia Dios, los quitó y puso nombres que representaban sus dioses paganos. Por ejemplo, Daniel, que significa Dios es mi juez, Nabucodonosor le puso Belsasar, que significa que Bel es un dios que adoraba Nabucodonosor, que Bel preserve su vida. Y Ananías, que significa gracia de Dios, Ananías, que significa gracia de Dios, le cambiaron su nombre por Sadrach, que significa orden de Akú, el dios sumerio de la luna. Es decir, hermanos, en el tiempo de Babilonia, Nabucodonosor adoraba a todos los astros. Adoraba la luna, adoraba el sol porque era brillante como el oro. Adoraba al león, ¿saben por qué? Porque el león era adorado. Por eso el reino de Babilonia es un reino representado en oro, hermano. Esa era la riqueza de Babilonia, el oro. Y ahí está distinguido su sistema de gobierno por este material costoso, ¿da? Y vemos allí, hermano, en este material costoso, toda la gloria que tenía este rey. El oro era uno de los materiales más caros de la estatua que él tuvo en la visión, de lo más caro. Y él quiso hacer una estatua completa de oro para que su reino representara toda su gloria en oro, toda su pompa. Quiso hacer de su reino una monarquía. Hermano, lo mismo quiso hacer Satanás. Satanás Dios lo había dotado, hermano, de hermosa belleza. Lo había dotado en un alto puesto elevado. Hermano, lo mismo que Nabucodonosor. Nabucodonosor había sido puesto ¿por quién? ¿Quién le permitió a Nabucodonosor, hermano? ¿Quién le permitió a Nabucodonosor que Nabucodonosor cayera, que Nabucodonosor cautivara al pueblo de Israel? ¿Quién fue ese? Dios le entregó a Israel en su mano, a Judá, hermano. Dios fue el que permitió de que rey Nabucodonosor tuviera esa fuerza para que venciera al pueblo de Israel. Dios lo entregó en sus manos, con el propósito de Dios enseñarle su palabra a través de Daniel al rey de Babilonia. Hermanos, miren la figura interesante que hay acá, hermanos. Qué interesante, mis hermanos, queridos amigos. Fíjense, Babilonia, un rey de oro. Aquí representa toda la grandeza que tuvo este rey. ¿Cómo era Satanás en el cielo? Dios lo había dotado de una grandeza. Después de esa grandeza, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Se ensoberbeció. Su corazón se puso arrogante. Se llenó así de grandeza, que él tenía el control sobre todo. ¿Qué pasó allá en el cielo con Satanás? Después que Dios le dio todo de todas estas bellezas, de toda esta gloria,
¿Qué hizo Satanás? Quiso aspirar al mal. Igual que Babilonia, hermano, qué interesante. Y después ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Después de Nabucodonosor, hermanos, que era arrogante, vemos que Dios, a través de Daniel y sus amigos, vemos que Dios lo utilizó para hablarles a Nabucodonosor de su amor. Hermano, en el cielo sucedió lo mismo. Ángeles de Dios leales que no se habían rebelado contra Dios venían y le decían a Satanás que eso estaba mal lo que estaba haciendo. Es decir, testificaban de Dios. Lo mismo es una misma figura, hermano. Daniel y sus amigos testifican de Dios, interesante, y le muestran a este rey pagano, el cual es una figura de lo que sucedió en el cielo, hermano. Daniel, en este caso, es una figura de los ángeles leales que le testificaban a Satanás de que no hiciera tal cosa. Y vemos que Nabucodonosor se ensoberbeció más, de orgullo lleno, y cuando levantó la estatua y sus seguidores le impusieron de que le dijeron, mira, Sadrach, Mesach y Abednego no se quisieron postrar ante la estatua. Y Nabucodonosor, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego? Inmediatamente al sonido del tambor, de la flauta, el tamboril, de todo instrumento musical, póstrense delante de la estatua, porque si no van a estar echados en el horno de fuego, calentados 7 veces más y no se postran. Entonces, dice que los jóvenes le dijeron, no, reino, sobre este asunto no te vamos a responder, oh rey. Y si nosotros no te vamos a obedecer, y si nuestro Dios nos librará, y si no nos librara, igualmente no te vamos a obedecer. Aún preferimos morir antes que obedecer a tus deidades falsas, a tus estatuas, que no sienten, ni oyen, ni ven, ni nada. Entonces, hermanos, vemos claramente la figura aquí interesante. Vemos que el rey imponía, lo mismo Satanás quería hacer en el cielo, hermano, imponer adoración hacia él. Hacia él. Esto quería hacer Satanás, que lo adoraran a él. Entonces, como él no pudo hacer esto en el cielo, hermano, lo hizo en la tierra. Y en la tierra vimos la misma figura, hermano. Vemos que Dios levanta hijos de él para que vayan a advertirle a estos reyes paganos de que no hagan eso, porque eso está mal. Ese fue el origen del pecado de un ángel que se reveló en el cielo. Vemos como Dios, hermano, a través de la historia nos hace ver más ampliamente, hermano, lo que sucedió en el cielo, hermano. Entonces, queridos amigos, vemos que a través de estos significados, hermanos, vemos que Dios quiere mostrarnos grandes cosas, hermano, de su palabra. Por eso es importante meditar en las historias, hermano. La historia Dios no la dejó allí para que quedara. Ay, sí, el rey de Babilonia sitió a Jerusalén, lo llevó cautivo. No, hermano, no es para eso. Hermano, tenemos que reflejar cada palabra, hermano, de la Biblia. Es muy valiosa, es un tesoro precioso, hermanos. Cada palabra es profunda, hermanos. Cada palabra es profunda y necesitamos investigarla. Necesitamos buscar, cavar profundamente en las escrituras para conseguir lo que Dios quiere decirnos, hermano. Qué preciosa es la Biblia, mis hermanos. Yo creo que, hermano, vamos a dejarlo hasta acá. Y ya para la próxima seguimos con la continuación de este video, hermano. Que cada vez se pone más interesante, hermano. Porque la Biblia de Dios es tan preciosa. Dios nos ilumina para entender estas cosas, hermanos. Hermanitos queridos y amigos. Yo no pretendo de que... Yo no soy nadie, hermanos. Yo no soy nadie. Yo no me considero nadie, hermanos. Yo no me considero ni digno de hablar de Dios. Porque el nombre de Dios para mí es tan grande, hermanos. Tan precioso. Tan sublime. Que mis labios no se sienten dignos de poder pronunciar un nombre. Su nombre de Dios, hermanos. Palabras exactas. No puedo pronunciar palabras exactas que caractericen ese amor de Dios. Lo inmenso que es el amor de Dios, hermano. Oh, queridos amigos, Dios nos ha dado un privilegio inmerecido a nosotros por darnos la oportunidad de estudiar su palabra y de poder entenderla, de poder predicarla también, de poder compartir lo que Dios nos ha enseñado con todos los amigos que no conocen de Dios, que no conocen de su amor, con todos nuestros hermanos que tal vez, hermanos, muchas veces estamos en la iglesia, pero estamos perdidos dentro de la iglesia porque no hemos comprendido el amor de Dios. Entonces el propósito de este libro es que comprendamos más sobre el amor de Dios y sobre qué fue lo que pasó realmente, cuál fue el objetivo principal de la primera venida de Jesús a este mundo lleno de pecado, hermanos. Ese es el propósito de este libro, despertar las conciencias para que adoremos al Dios verdadero, para que nos apartemos de toda inmundicia y nosotros
le entreguemos nuestra vida a Jesús. Ese es el propósito, hermano. Entreguemos nuestra vida a Jesús. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Santificado sea tu nombre en esta hora y por siempre, Padre Santísimo, Padre Eterno. Muchas gracias por este mensaje, Señor, que nos has dado. Bendice, Señor, tu palabra. Santifícanos en tu palabra porque tu palabra es verdad, Señor. Que este mensaje llegue a todo el mundo y que muchas personas puedan conocer de tu amor, de tu misericordia, qué fue el origen del pecado, cómo fue que se originó, Señor, y que vean que tú no tienes la culpa de nada, Señor, que tú eres un Dios puro, que tú eres un Dios justo, Señor, que tú eres un Dios de amor, y que este enemigo, Señor, siempre ha querido, Señor, blasfemar sobre tu nombre, ha querido calumniar, Señor, ha calumniado sobre ti, haciéndote quedar mal, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo para deshacer todas esas obras malas que este ángel creó en todo el universo, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Santifícanos, Señor. Santifícanos cada día. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a cada día a enamorarnos más de ti, más de este mensaje de justificación por la fe que es tan hermoso, el plan de redención, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, amigos. Sigamos adelante. Pronto seguiremos compartiendo más de este libro que Dios puso en mi corazón que escribiera. Que el Señor le bendiga grandemente, mis hermanos.